Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Aumenta la tensión en Venezuela a 48 horas de las elecciones presidenciales. Las autoridades deportaron a varios congresistas de Argentina, Chile, España y Colombia e impidieron el viaje de varios expresidentes que iban a acompañar el proceso electoral. Las encuestas dan ganador por amplia ventaja al opositor Edmundo González. El oficialismo advirtió que su fuerza está en las calles. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Duro cruce de comunicados entre las delegaciones de paz del gobierno y el ELN que ponen en duda la continuidad de la mesa y la prórroga del cese el fuego que termina el próximo 3 de agosto. El ELN acusa al gobierno de falta de seriedad y este le exige al grupo guerrillero que diga de una vez si quiere o no la paz. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A esta hora continúan los fuertes disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. Desde las 3 de la tarde, cientos de estudiantes bloquean la calle 26, lo que ha llevado al cierre total de las calzadas de tráfico mixto y de Transmilenio. Esta situación provocó, según el distrito, que más de 95.000 personas tuvieran que regresar a sus destinos caminando. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Maduro amenaza con puño de hierro a 48 horas de las elecciones presidenciales en Venezuela. Encuestas dan amplia ventaja al candidato opositor Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Chavismo asegura que su fuerza está en las calles y no en las encuestadoras y promete una amplia victoria. Denuncian obstáculos para votantes venezolanos en el exterior. La oposición también señala irregularidades en instalación de mesas de votación. Autoridades venezolanas bloquean vuelo con expresidentes que iban a acompañar elecciones. También deportan a varias delegaciones de congresistas de Chile y Colombia. El Mayo Zambada fue traicionado por el hijo de El Chapo Guzmán para que cayera en manos de la justicia de Estados Unidos. Ataque a red férrea de París afecta a más de 800.000 viajeros en el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Obama llama a Kamala Harris y le confirma su apoyo para la candidatura presidencial por el Partido Demócrata. Trump advierte que si no gana, estallará la Tercera Guerra Mundial. El mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien busca la reelección este domingo, lanzó otra amenaza al cierre de su campaña. Afirmó que habrá mano de hierro y justicia para los fascistas y violentos. Tras una campaña electoral marcada por amenazas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien busca la reelección este domingo, cerró su campaña con otra intimidación. Se les acabó el tiempo. Si se comen la luz, se van a arrepentir por 200 años. Será el último error que cometan en su vida política. Habrá mano de hierro y justicia a los fascistas, violentos y guarimberos. El mandatario a su vez pidió a los venezolanos que piensen bien su voto. Piensen bien por su familia, por su emprendimiento, por su comercio, por su empresa, por su trabajo. ¿Quién de los 10 candidatos garantiza la paz y la estabilidad de Venezuela? Maduro reiteró que está listo para salir victorioso de los comicios. Y en medio de la preparación de los venezolanos para participar en las próximas elecciones presidenciales, las encuestas arrojan una ventaja significativa para el candidato Edmundo González. Los venezolanos están llamados a votar el próximo 28 de julio en unas elecciones que por primera vez en 25 años despiertan expectativas de un cambio real. Es la elección más importante de los últimos 25 años a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Venezuela, nuestro país, desde el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ha sido punta de lanza para lo que es los procesos democráticos electorales de la izquierda. Respecto al ánimo de la gente, se percibe que la gente está decidida y entusiasmada a salir a votar para demostrar
que su ánimo y su voluntad de cambio ya de régimen político que tenemos de hace 25 años. Los comicios en los que el actual mandatario Nicolás Maduro competirá con el candidato de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia, quien agrupa los partidos opositores de mayor peso, son los primeros ocurridos en el último cuarto de siglo en los que la oposición goza de una evidente ventaja en las encuestas. Más de 6 firmas encuestadoras coinciden en esta tendencia, que la ventaja de Edmundo González supera el 20%, y también la mayoría de sondeos tienen en común que 2 de cada 3 votantes venezolanos quieren que el país tome una nueva dirección. Por otra parte, también se denuncian diversas irregularidades, una de ellas en cuanto a la instalación de las mesas de votación, donde los testigos electorales de oposición denuncian que los representantes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y la policía no les permite el acceso a la instalación de los puntos de votación, por lo que en distintos centros electorales del país se han observado la presencia de personas no capacitadas ni acreditadas legalmente para llevar a cabo la instalación de las mesas de votación. Asimismo, varios aviones con representantes internacionales como expresidentes de Panamá encargados de supervisar las elecciones presidenciales han sido bloqueados en el aeropuerto internacional de Tocumen. 50 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén. Venezuela cuenta con aproximadamente 29,4 millones de habitantes, de los cuales solo 21,4 millones podrán votar tanto dentro como fuera del país. El narcotraficante mexicano El Mayo Zambada, detenido ayer en El Paso, Texas, al parecer fue traicionado por el hijo de El Chapo Guzmán, cofundador del cártel de Sinaloa. El Mayo se declaró no culpable en un tribunal de Texas. Traición con traición. Ismael El Mayo Zambada García, narcotraficante líder del cártel de Sinaloa, fue arrestado en la ciudad del Paso, Texas. Los principales indicios apuntan a que fue traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, el ex narcotraficante mexicano, quien engañó a El Mayo diciéndole que iban a haber propiedades a lo largo de la frontera de México, pero aterrizaron en Texas, donde el FBI los estaba esperando. Al parecer, Guzmán buscaba vengarse del Mayo debido a que lo culpaba de la detención de su padre. Por su parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó el arresto de los dos narcotraficantes. Both men are facing multiple charges in the United States for leading the cartel's criminal operations, including its deadly drug manufacturing and trafficking networks. Entre tanto, Zambada, quien continúa bajo custodia de las autoridades estadounidenses en El Paso, se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputa la justicia federal en Texas. La red de trenes de Francia sufrió un ataque coordinado cerca a París, momentos previos a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. El hecho provocó problemas en el tráfico y afectó a miles de personas. La empresa nacional de ferrocarriles de Francia denunció un ataque masivo que paralizó su red de trenes de alta velocidad, el cual repercutió en 3 de las 4 líneas de París y perjudicó a más de 800.000 viajeros. En concreto, las conexiones afectadas son las que circulan entre París y Occidente, el norte y el este, mientras que el ataque en la línea sudeste ha sido frustrado. Por el momento nada vincula este acto con la inauguración de los Juegos Olímpicos y desde el Comité Olímpico Internacional comunicaron que confían plenamente en la seguridad de las autoridades francesas. Don't have concern. We have full confidence in the French authorities. All the measures are being taken, and the French authorities are assisted by 180 other intelligence services around the world, and not only by information, some of them are even deploying their human resources, and so we have good reasons to have full confidence. La empresa de transportes francesa ya ha trabajado para realizar un diagnóstico y comenzar con las reparaciones, pero según anunciaron, el proceso no será rápido, por lo que por lo menos durante este fin de semana varias líneas férreas estarán suspendidas. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó el respaldo a la candidatura presidencial de Kamala Harris para enfrentar al republicano Donald Trump el próximo 5 de noviembre. Kamala. Hello. Hi. Hey there.
En un video publicado, el expresidente Barack Obama, una de las mayores voces demócratas, anunció que no podría estar más orgulloso de apoyar a Kamala Harris a la nominación como candidata presidencial para representar al partido en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. El respaldo llega en momentos en que Harris gana impulso como la probable presidente de su bancada política para enfrentarse en las urnas ante el expresidente republicano Donald Trump, quien ya recorre el país como el candidato confirmado de su partido. Se espera que en la convención del Partido Demócrata sea elegida oficialmente como candidata presidencial, si ningún otro político del partido decide aspirar a la candidatura. De lo contrario, su nominación sería solo un trámite y probablemente su participación para las elecciones quede resuelta antes de la convención, programada del 19 al 22 de agosto, evento que también podría servir como escenario para anunciar o confirmar su fórmula vicepresidencial. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en su casa de Mar-a-Lago al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En el encuentro, Trump afirmó que si él no gana las elecciones de noviembre, se podría formar una tercera guerra mundial. El expresidente de los Estados Unidos y actual candidato demócrata Donald Trump describió a Benjamín Netanyahu su plan maestro para resolver la crisis en Medio Oriente y le insistió con la inmediata necesidad de acordar un cese el fuego con Hamás. Asimismo, el candidato republicano alertó sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial si él llega a perder los comicios presidenciales del próximo 5 de noviembre. If we win, it'll be very simple. It's all going to work out and very quickly. If we don't, you're going to end up with major wars in the Middle East and maybe a third world war. El expresidente recibió al premier israelí en su residencia de Mar-a-Lago, donde protagonizó un cónclave sobre Medio Oriente que también le sirvió para expresar sus críticas hacia Kamala Harris, que cuestiona la estrategia de Netanyahu para derrotar a la organización terrorista Hamás. Por otra parte, Trump reveló luego de su encuentro con Netanyahu que volverá al lugar del tiroteo en el mitin de Battle en Pensilvania. El ejército de Israel comunicó que tras una semana de operación militar en Yan Yunis, en el sur de Gaza, han abatido cerca de 100 militares de Hamás. Tras una operación militar que inició el lunes en la ciudad de Yan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, y en su quinto día consecutivo de ofensiva, el ejército israelí ha afirmado que cerca de 100 terroristas de Hamás han sido abatidos, con el argumento de que los milicianos se estaban reagrupando en el área tras 3 meses después de la retirada de los militares. Ante esta operación militar, cerca de 1.500 personas se vieron obligadas a huir. Por otro lado, el grupo islamita ha lamentado la muerte del prisionero Mustafa Muhammad Abu Ara, uno de los líderes en Cisjordania ocupada, que falleció a los 63 años, cuyo estado de salud empeoró encarcelado, por lo que el grupo terrorista Hamás ha pedido venganza entre sus combatientes por este asesinato, al considerarlo negligencia médica de la ocupación. En Estados Unidos crearon un anillo que podría sustituir el mouse de su computador. Muchas personas utilizan un mouse para controlar la interfaz gráfica de un ordenador, y aunque estos dispositivos tienen diferentes formas, suelen funcionar de la misma manera. Sin embargo, existe una nueva opción diferente llamada Padrón. Se trata de un dispositivo periférico que funciona como un mouse y un anillo. Gracias a su diseño y funcionalidad, el anillo de Padrón da mágicamente a sus dedos el poder de usar el computador o el celular como un touchpad gigante. Padrón se compone de pequeños sensores y cámaras, mientras que varias redes neuronales construyen un modelo 3D muy fiable de la mano y funciona sobre cualquier superficie dura. El anillo se lleva en el dedo índice de la mano izquierda o derecha, mientras que la muñeca debe permanecer casi siempre en el mismo lugar. Uno de los aspectos más interesantes del producto es su capacidad para conectarse a un ordenador a través de Bluetooth, que requiere un bajo consumo de energía, lo que elimina la necesidad de cualquier tipo de instalación. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. La ciudadanía de la capital de la República vio ayer con estupor cómo unos delincuentes atacaron a 2 uniformados luego de agredir a un funcionario de Transmilenio. Con papas bomba, los policías que pasaban frente a la Universidad Nacional bajando por la calle 26 hicieron uso de sus armas de fuego para poder repeler este ataque.
Por eso, para comenzar a hablar de ese tema y otros varios que interesan a la capital de la República, nuestro invitado de hoy es el señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Señor alcalde, gracias por aceptar esta invitación en Entrevistas CMI. Buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Un saludo a usted, a todo el equipo de CMI y a los televidentes que nos acompañan esta noche. Señor alcalde, con estupor vimos esas imágenes supremamente fuertes de ayer, con esa agresión a los uniformados y luego de que estos delincuentes correteaban a un funcionario de Transmilenio. Pues mire, Gerardo, yo quiero contarle cómo ocurrió eso el día de ayer. Nosotros en la mañana recibimos información de que existía la posibilidad de que hubiera disturbios alrededor de la Universidad Nacional. Nosotros inmediatamente, y yo le ordené al equipo de gobierno, al equipo de seguridad y a la policía que se desplegara todo el dispositivo precisamente para atender estas situaciones. Si ocurría un bloqueo, por ejemplo, del sistema de transporte público, que se actuara inicialmente con los gestores de convivencia para buscar a través del diálogo levantar el bloqueo. Y si se agotaba esta instancia, proceder con la fuerza pública como corresponde en el protocolo. Además, la información indicaba que existía el riesgo de que utilizaran artefactos explosivos en la tarde de ayer. Entonces se hizo el operativo, estaba presente toda la fuerza pública con obviamente los gestores en el territorio. Alrededor de las 4 de la tarde recibimos información de parte de quienes estaban en territorio de que se había agotado cualquier posibilidad de diálogo, que procedía a que la fuerza pública entrara a restablecer el orden. Más o menos una hora después recibí la información de lo que usted está describiendo, y es que básicamente un gestor de movilidad de Transmilenio, estos son motos, ellos van en moto y recorren el sistema Transmilenio y tienen entre sus responsabilidades ayudar en la regulación del sistema Transmilenio, alertando sobre la situación que estaba ocurriendo en la Nacional en la 26, le pidió, se bajó de la moto y le pidió a los buses de Transmilenio que no siguieran circulando. En ese momento lo atacan, le quitan el casco, buscan prenderle fuego a su motocicleta. Esta persona me manifestó ayer porque me reuní con él, pues que ese es su sustento. Dijo, mi moto es con lo que yo trabajo, yo salí a protegerla, pero obviamente estaban muy agresivos estos encapuchados. Y en ese momento pasaba una patrulla que subía, realmente iba de occidente a oriente por la 26, la patrulla de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía. No eran policías que estuvieran atendiendo esa situación, sino que pasaban por el lugar y cuando ven que este funcionario de Transmilenio pide apoyo, paran para apoyarlo, para protegerlo, y lo que ocurre es que reciben 5 bombas, entre bombas Molotov y usted sabe esas bombas incendiarias que hay y las papas bomba. Básicamente eso fue lo que ocurrió, ellos reaccionan para protegerse, para defenderse, fue lo que los ciudadanos vieron en algunos videos, que sacaron también parcialmente en algunos casos, hay que ver todos los videos en su contexto para entender qué fue lo que ocurrió, y después pues estos delincuentes, porque para mí no son personas que estén protestando legítimamente, son delincuentes, se refugiaron nuevamente en la Universidad Nacional. Señor alcalde, imagino que las autoridades están en búsqueda de esas personas, tiene esta información. Son delincuentes, dice usted, pero el que sean delincuentes no exime que puedan ser estudiantes o es gente que se mete a la Nacional precisamente por la autonomía universitaria para escudarse allí y hacer sus tropelías y delitos amparados en esa autonomía universitaria. Eso es parte de la investigación. En el pasado ha ocurrido que se han identificado, por ejemplo, usted recuerda muy bien seguramente el caso de un policía que fue afectado por una papa bomba que le estalló muy cerca de la cabeza, que hoy aún, esto es hace más de un año, aún hoy está en situación crítica. Fue capturado el responsable y fue condenado. En este caso también la orden es identificar a estos personajes, a estos delincuentes. Yo no tengo información para decir que son o no son estudiantes, pero lo que sí sé es que son delincuentes por lo que vi en los videos que todos conocimos. Y yo sí creo que nadie puede escudarse en la autonomía universitaria y hacer este tipo de cosas. Yo entiendo la autonomía universitaria, la respetamos, entiendo y respeto profundamente la protesta social, pero para mí lo que vimos en los videos de ayer no es protesta. Alguien que crea un artefacto explosivo para producir daño, que puede matar a una persona, a un transeúnte, a un policía, para mí no es un manifestante, es una persona que busca a través de la violencia producir daño y generar miedo, y eso para mí debe ser sancionado y lo vamos a sancionar. Señor alcalde, la reacción de los uniformados antinarcóticos que pasaron esos dos policías despertó una serie de inquietudes en redes sociales donde dice, ahora que no vayan a ser investigados los policías que estaban defendiendo su vida y terminen amparados los delincuentes. ¿Qué opinión le merece a usted esa reacción ciudadana en relación con estos hechos?
Pues mire, yo lo que le digo es que cuando, obviamente siempre que la fuerza pública actúa y utiliza la fuerza, que es la que tiene el monopolio del uso de la fuerza, eso es sujeto de control por parte de la justicia, es normal, y de las autoridades, eso es normal. Y en este caso es normal que haya una revisión de la actuación de los policías. Para mí, por lo que vi en los videos, estaban actuando en defensa propia, estaban básicamente protegiéndose frente a una agresión con artefactos explosivos. Eso es lo que yo creo que ocurrió, pero obviamente las investigaciones se realizarán y se determinará, pero yo sí creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que los policías tienen el monopolio del uso de la fuerza, que también tienen una prerrogativa para poder utilizar la fuerza cuando ellos consideren que es necesario usarla, que es necesario para protegerse ellos por una inminencia de una agresión que puede poner en peligro su vida o a alguien más. Y eso obviamente es sujeto de control y de revisión para ver si se actuó en el marco de los protocolos legales. En este caso me parece que hay es que rechazar de plano lo que vimos, y es evidente en los videos, y es que unos delincuentes encapuchados salen directamente a agredir. Gerardo, yo le recuerdo que hace más o menos 2 meses ocurrió algo parecido en la Nacional, en este caso fue en la 30, no en la 26, y unos delincuentes de estos salieron de la Nacional, lanzaron uno de estos artefactos explosivos a un bus de Transmilenio. Afortunadamente esto estalló al lado de la llanta, no entró en el bus, y luego se refugiaron nuevamente en la Universidad Nacional. Si ese artefacto explosivo hubiera explotado dentro del bus, había 80 personas. Eso puede ser una tragedia. Entonces no podemos ser laxos con esto, minimizar lo que significa utilizar explosivos. Eso no lo pueden hacer y eso no es protesta social. Señor alcalde, ¿qué hacer en términos de la seguridad en la capital de la República? Así como causó estupor lo que vimos ayer todos, que usted muy bien nos ha relatado, también, por ejemplo, un atraco en Ciudad Bolívar, donde un tipo entra con un arma cortopunzante, asesina a una persona, hiere, le mete más de 10 puñaladas a una mujer indefensa. Los primeros robos de celulares que primero matan y después roban el celular. ¿Qué hacer con esa situación que me imagino a usted lo preocupa día a día? Pues mire, Gerardo, esa es una de las preocupaciones principales que tenemos desde el arranque. A mí me critican diciendo, venga, Bogotá no está caminando segura. Yo soy consciente que tenemos muchos problemas de seguridad. La apuesta en esta es llegar a eso, a que la ciudad por fin se sienta segura, pero eso es un proceso. Ya hemos avanzado. Si usted se pone a ver, por ejemplo, hemos avanzado en capturar a muchos de los delincuentes que han producido hechos de violencia y de inseguridad en Bogotá. Los responsables de los 14 hurtos a establecimientos de comercio, más hay otros, en enero o febrero fueron capturados. Los responsables del asesinato del comerciante del frigorífico de Kennedy en el mes de abril fueron capturados. Recuerda que es una imagen también impactante, porque llegan 4 delincuentes, entran a una carnicería y directamente atacan a la persona, al comerciante. Fueron capturados los 4. Hemos capturado en 48 horas a los responsables de la granada que lanzaron en Cedritos. Se han capturado más de 112 personas responsables de extorsión en Bogotá. Y en lo que va corrido el año hemos capturado más de 18.000 personas en Bogotá. Obviamente la policía con acompañamiento de la Fiscalía. Algunos hechos todavía no hemos logrado resolverlos y estamos trabajando para lograrlo. Ese hecho que usted menciona en Ciudad Bolívar, inicialmente se pensó que era un hurto. Los indicios que hay en el expediente apuntan a que puede ser algo distinto, porque como usted lo menciona, no entraron a robar, entraron directamente a agredir. Y eso apunta a que eventualmente hay otra motivación del hecho, pero eso es motivo de investigación. Ya hay un avance importante en esa investigación y espero que la policía y la fiscalía presenten esos resultados pronto y capturas muy pronto. Lo mismo en otros hechos. Usted recuerda el que se robó la patineta en un puente en la 30. Se fue capturado también y condenado ya a 11 años de cárcel. Entonces estamos trabajando. Mire, yo lo que digo a la ciudadanía, y aprovecho su espacio para decirlo, es: entiendo que hay un problema de seguridad complejo. Lo estamos trabajando para cambiarlo. Le incluimos en el plan de desarrollo 65% más de recursos a la seguridad para poder cambiar eso. Pero eso es un proceso que requiere de una actuación de fortalecimiento de la policía y una mejor coordinación entre diferentes autoridades con la policía y con la ciudadanía, y también de un compromiso ciudadano. Aprovecho sus micrófonos para decir una cosa, Gerardo. Hoy el 123 de Bogotá recibe alrededor de 22.000 llamadas al día. De esas, el 70% no proceden. Buena parte de ellas son broma, gente que llama a hacer broma. Eso no podemos permitir que siga sucediendo, porque eso afecta a gente que sí requiere una atención inmediata llamando al 123. Entonces, este tema de la seguridad es compromiso de todos, principalmente nuestro, del gobierno distrital y de la policía, y estamos trabajando para resolverlo.
El tema de la inseguridad, esa inseguridad ciudadana que se vive a diario, ¿cómo es afectada por el llamado Tren de Aragua, de quienes han capturado también a varios cabecillas? Eso está vinculado, es decir, el Tren de Aragua no es que tenga una presencia internacional y además en Bogotá y se dedique solamente a un tipo de delito, no, están vinculadas las actividades criminales porque son una especie de mercados ilegales que ellos buscan controlar y que a veces compiten entre ellos por controlar. Entonces hay que golpear a esas organizaciones, hay que ser persistente en esos golpes a las organizaciones y hay que golpear a diferentes organizaciones porque compiten por mercados ilegales que hay en la capital. Sí, señor. Usted dijo en una respuesta anterior que era muy respetuoso de la protesta social, que es un derecho constitucional y legal en nuestro país. Pero de cuando en cuando nos vemos sometidos también a unas protestas de los taxistas liderados por ese señor Hugo Ospina, que es su vocero, o uno de los voceros que tienen, como esta semana. Usted tuvo que afrontar ese tema y dijo, con vías de hecho no hay diálogo. ¿En qué quedaron con los taxistas y en qué va a haber eso? Porque es que las aplicaciones contra las que ellos pelean y se quejan, pues son una realidad del mercado mundial y de los avances tecnológicos, señor alcalde. Bueno, a ver, varias cosas frente a eso, Gerardo. Uno es que, como usted lo dijo, nosotros no vamos a dialogar en medio de vías de hecho. Nadie que nos esté amenazando con un bloqueo o esté realizando un bloqueo va a encontrar en la alcaldía de Bogotá una puerta abierta para el diálogo. Y eso lo dejé clarito y por eso fue que levantaron ese paro ese día. Era un grupo del gremio de los taxistas, no todos, un grupo solamente, que buscaron bloquear la ciudad ese día y afectar la movilidad y la afectaron parcialmente, sin lugar a dudas. Nosotros estamos abiertos al diálogo y entendemos la problemática que tiene el gremio de taxistas. Son personas que en algunos casos han pagado más de 100 millones de pesos por un cupo para poder operar, que cumplen unas reglas. Entonces dicen, debería haber unas reglas claras que se cumplan. Y yo entiendo eso. Nos corresponde como distrito ejercer control para que las reglas vigentes y la normatividad vigente se cumpla. Ahora, yo no desconozco que hay otras realidades que hay que tener en el radar. Por ejemplo, ya las autoridades y la Corte y la Justicia dijo que las plataformas como tal, la plataforma tecnológica no es ilegal. Inclusive muchos taxistas utilizan plataformas para conectarse con el usuario. Lo que es ilegal es que un vehículo que no cumple las reglas de ley preste ese servicio. Yo sí creo, y aprovecho este espacio también para hacer un llamado a que demos una discusión nacional de cómo logramos equilibrar esa cancha. Hay quienes dicen, no, hay que equilibrarla. Yo sí creo que hay que equilibrarla. Hay que buscar la fórmula para que quienes hoy prestan ese servicio, que no lo deben prestar porque no cumple la ley, si lo quieren prestar, lo hagan pero cumpliendo reglas que hoy no cumplen y pagando lo que deben pagar, que hoy no pagan. Entonces yo sí creo que hay que buscar esa fórmula. No depende del distrito, hay que decirlo. Eso depende de la nación y depende de normatividad nacional, no de Bogotá. Lo que nos corresponde a nosotros mientras tanto, y es lo que hemos manifestado antes del paro y después del paro, es que nosotros hacemos control, hacemos cumplir la ley y es lo que nos corresponde. El tema de la movilidad. Su equipo de trabajo sostuvo ayer una reunión con el Ministerio de Transporte. ¿Y de qué hablaron? Hablaron de esa desfinanciación de Transmilenio. Revelaba la gerente de Transmilenio que tiene un déficit del sistema de 3,87 billones de pesos y que está esperando su administración el traslado que dice el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro de 842.000 millones para hacer viable el sistema. ¿Eso fue tratado? Bueno, a ver, le cuento, Gerardo. Efectivamente, el sistema de transporte de Bogotá tiene un déficit porque lo que se recibe más o menos por el recaudo es alrededor de 3 billones de pesos al año. Y el sistema cuesta en su operación cerca de 6 billones de pesos. Entonces hay un diferencial de 3 billones que sale del presupuesto de Bogotá, es decir, de los impuestos de los ciudadanos. Pero no lo pagan los usuarios porque no tenemos suficientes usuarios y porque tenemos unas cargas que se han llevado a ese fondo que es el FET, que han afectado ese sistema. Entonces lo que nosotros buscamos es, primero, usted menciona una cosa que es importante, es en el presupuesto del 2024 de Bogotá que el gobierno anterior de Bogotá propuso y fue aprobado por el Consejo una parte de financiación del FED con recursos de la Nación, 825.000 millones de pesos. Yo llegué y desde muy temprano me ha dicho el Gobierno Nacional, nosotros no tenemos esa plata. Es decir, en el presupuesto de Bogotá se incluyó el año pasado una plata que no estaba garantizada que le iba a llegar a Bogotá. Ese es un problema y estamos trabajando a ver qué podemos hacer para poder reemplazar esos recursos desde recursos del distrito y estamos avanzando en eso. Ahora, el problema que tenemos también es que parte del problema de déficit del sistema tiene que ver con la carga que hay por cuenta de la renovación de la flota que hubo y de la flota eléctrica. Es una parte, eso afecta al FET.
Entonces nosotros estamos buscando que el Plan de Desarrollo Nacional, que ya aprobó 2 artículos, 172, 183, que busca apoyar a las ciudades que han cambiado su flota para flota no contaminante, reciban un apoyo del Gobierno Nacional, que eso se cumpla, que nos den la plata y que la nueva flota que se va a comprar también tenga un apoyo de la nación. Esa es la apuesta y eso nos ayudaría a reducir la presión sobre el FET y a garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte público de Bogotá. ¿Y usted le tocó estos temas al presidente de la República en la reunión que tuvieron a inicio de semana o este no fue tocado ahí? Este tema lo he hablado en otros momentos con el presidente. Lo que hablamos con el presidente esta semana fueron 2 temas también muy relevantes, Gerardo. Uno es las redes de transmisión de energía. Si Bogotá no termina, o si la región central, no solamente Bogotá, no termina las redes de transmisión de energía para traer energía a Bogotá en 2 años de otras regiones del país, tendremos graves problemas de abastecimiento de energía en Bogotá, graves de verdad. Entonces, por eso hay que avanzar rápidamente. Y ahí le pedimos ayuda al Gobierno Nacional, donde ellos dicen que hay que avanzar eventualmente en autogeneración, creemos que sí se puede y vamos a avanzar en eso, pero eso no es suficiente. Lejos de ahí se requieren las redes de transmisión que traigan la energía de otras regiones del país a Bogotá. Nos prometieron apoyo y ayuda para que eso se agilice. Y lo segundo es el manejo de residuos. Bogotá termina su esquema vigente de aseo en febrero más o menos del año 2026. Nosotros queremos cambiar ese esquema, o sea que el nuevo esquema tenga unos cambios de verdad, que promueva el reciclaje, un manejo distinto, por ejemplo, de residuos orgánicos, una inclusión verdadera de los recicladores. Pero en muchos casos, para lograr un cambio profundo de este esquema, se requiere de regulación nacional, no distrital. Estamos actuando en un marco nacional que define la CRA. Y por eso le manifestamos al Gobierno Nacional la intención de avanzar en esos cambios profundos del manejo de residuos en Bogotá, pero que el Gobierno nos apoye con regulación. Y esperamos que eso se cumpla en los próximos meses para poder avanzar en la presentación del nuevo esquema, que sea aprobado y avancemos en una licitación para tener un nuevo esquema en el primer semestre del 2026. Y en relación con ese tema de la basura, lo hemos visto recorriendo por las noches lugares de comercio en la capital de la República donde dejan la basura regada. Toda esa basura, siempre recogida o no recogida a tiempo, llega al relleno sanitario de Doña Juana, que sigue en crisis, señor alcalde, de acuerdo con un informe revelado también esta semana. Sí, efectivamente, al relleno sanitario llegan alrededor de 7.000 toneladas diarias de basura. El esquema actual tiene un problema, por ejemplo, aquello que no es lo que sacan los comercios o sacan las viviendas para que lo recoja el camión de la basura. Lo que se considera, eso que no recogen el camión normalmente, que se considera como puntos críticos, que son escombros o sitios donde la gente termina dejando la basura. Por ejemplo, hay gente que dice, voy a sacar el colchón, no voy a esperar a hacerlo con el esquema de aseo, sino le pago a alguien 10.000 pesos para que se lo lleve, eso lo botan en una quebrada, etcétera. Esos puntos críticos nos cuestan al año 60.000 millones de pesos adicionales al esquema. Eso sale del presupuesto de la ciudad adicional al esquema porque no quedó incluido en el esquema. Eso tenemos que cambiarlo. También tenemos que evaluar qué vamos a hacer. La apuesta nuestra es reducir de manera significativa lo que se lleva al relleno sanitario, avanzar en lo que es la selección, la utilización de los diferentes residuos que se generan en Bogotá, repito, reciclaje, utilización de residuos orgánicos, por ejemplo, para generar energía, eso se puede, está avanzado en el mundo, pero todo eso depende del esquema. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Ejercer control tanto a los operadores de aseo como a la ciudadanía. Estamos haciendo operativos porque hay gente que sabe que, por ejemplo, el camión pasa lunes, miércoles y viernes y no le importa, y el jueves saca también la basura y en una hora que no es. Eso nos afecta, nos genera problemas sanitarios en algunos aspectos y por eso vamos a ejercer control y vigilancia y sanción. Pero el cambio de fondo de este esquema se va a lograr con el nuevo esquema que esperemos sea aprobado por la CRA y que entre en operación en el 2026. Señor alcalde, antes de que se me olvide y tocando, como cambiamos de tema, el tema de Transmilenio significa que puede haber incremento sustancial en las tarifas otra vez. Mire, este año no subimos la tarifa de troncal, la mantuvimos como el año pasado en 2.950. Por ahora la estamos manteniendo y la vamos a mantener este año así. Yo cuando dije que no la subía, más o menos en febrero de este año, fue con algunos elementos. Un compromiso es poder reducir, por ejemplo, el tema de colados. Hemos logrado reducirlo de 15 a 14%. Eso ayuda, queremos reducirlo más y hay que transmitir esa conciencia. Cuando una persona se sube al sistema y no paga, está afectando a los demás, está afectando a la ciudad, no está afectando a una empresa privada o a alguien en particular, sino en general al sistema y a los usuarios del sistema que sí pagan para usar el sistema. Entonces, ese mensaje es importante. Ahora, por ahora no tenemos previsto este año subir, para el año entrante tendremos que evaluar
eventualmente dependiendo de los recursos que tengamos, del impacto en el FED, si se materializa el apoyo de la Nación en el artículo 172 o no y el 183, de eso dependerá también si tenemos que subir la tarifa y por eso por ahora esperamos, trabajamos en reducir la evasión y en hacer cada vez más eficiente el sistema. Hemos tenido resultados positivos. Hoy el sistema está moviendo más de 4.3, alrededor de eso, 3 millones de pasajeros al día. Eso es cifras que no había tenido el sistema de transporte de Bogotá antes, pero somos conscientes que tenemos problemas en algunos puntos de calidad del servicio, estamos mejorando eso. Señor alcalde, y otro chicharrón que usted tiene es el del ahorro de agua. Los porcentajes y las estadísticas que a diario sacan ustedes muestran que los colombianos no estamos ahorrando agua. Y los bogotanos. Pues Gerardo, mire, yo recibí una problemática muy compleja porque cuando llegamos muy rápidamente se evidenció que la situación del sistema Chingaza, que es de donde se saca el 70% históricamente y en promedio del agua que consume Bogotá, estaba en una situación crítica, como nunca antes lo había tenido desde que se construyó el sistema. Por eso tomamos las medidas que tomamos, hemos ido evaluando en los meses de mayo y junio fueron positivos porque las afluencias al sistema fueron positivas, creció el sistema gracias a las precipitaciones y las afluencias en general del sistema, eso ha ayudado. También las medidas que tomamos permitieron que hoy haya entre 17 y 18 millones de metros cúbicos de agua adicionales en el sistema gracias a las medidas. Pero eso aún sigue siendo insuficiente, por eso mantenemos la medida. ¿Y por qué digo que es insuficiente, Gerardo? Hoy el sistema está en más o menos 47,9%, sistema Chingaza. Hace un año estaba en 55% por estos días, es decir, estamos más o menos 7% por debajo de lo que estaba el año pasado. El año pasado las precipitaciones cayeron en el mes de julio, agosto más o menos, empezaron a caer, no llovió como históricamente ha llovido en la última parte del año y eso llevó a la situación crítica que vivimos en enero, febrero, marzo y abril y que aún hoy tenemos consecuencias de eso. Por eso las medidas que hemos tomado y por eso el mensaje que quiero aprovechar su espacio para decirle a los ciudadanos, no nos podemos relajar. Hoy tenemos un esquema donde un día hay racionamiento en una zona y el otro día nadie tiene racionamiento. Los días de racionamiento estamos por debajo de 16 metros cúbicos por segundo, eso está bien. Los días de no racionamiento estamos por encima de 17. Nos preocupa. Todavía podemos, digamos, seguir avanzando como vamos, pero si sigue creciendo el consumo, vamos a tener que revisar qué medidas tomar. Entonces, aprovechemos que todavía no se han tomado, que todavía podemos cambiar comportamientos para volver a la actitud que tuvimos hace un par de meses, y es reducir el consumo. Este problema no se ha acabado. Todavía no se acaba el problema del agua, tenemos que mantener el esfuerzo y además que ese esfuerzo sea definitivo, es decir, tenemos que cambiar el consumo y la cultura de consumo de agua en Bogotá. Señor alcalde, nos queda ya poco tiempo, le pido por favor si lo logra hacer un poco más de brevedad en las respuestas. Usted se enfrenta a una paradoja con el tema del agua, porque mientras se ahorra agua para subir el nivel del sistema Chingaza, pues el acueducto de Bogotá con menos consumo pues pierde ingresos, ¿o no? Sí, sin lugar a dudas, estamos perdiendo recursos para inversión y habrá que hacer ajustes a las inversiones del acueducto, pero efectivamente, a menor consumo pues hay menos ingresos para la empresa. Señor alcalde, un tema que afecta mucho al país en general, pero en Bogotá se ha visto, es el desabastecimiento de medicamentos. Con todo ese tema de la disputa por la reforma a la salud, que el INVIMA aprueba, que no aprueba, los droguistas echan la culpa, se pelotean, pero el ciudadano común, es evidente, no está recibiendo los medicamentos como debe ser en la capital de la República. Pues mire, Gerardo, esto es una problemática, como usted lo menciona, nacional. Efectivamente, en Bogotá también hay expresión de esa problemática de medicamentos y para nosotros sí es muy importante que en el marco de la discusión sobre el tema del sistema de salud, veamos eso como uno de los ejemplos que hay que atender urgente, en cómo garantiza el INVIMA, el Gobierno Nacional y las autoridades competentes que la ciudad y el país tengan el abastecimiento correspondiente. Yo me encuentro con gente en Bogotá que me dice, hace unos años yo tenía acceso a medicamentos en Bogotá, hoy tengo dificultades, eso no puede seguir ocurriendo. No depende de nosotros, insisto, pero sí aprovecho esto para hacer un llamado a la nación. Hay que tomar medidas que garanticen que el ciudadano que hoy necesita un medicamento pueda acceder a él. Y eso pasa también en Bogotá. Y señor alcalde, una campaña muy bonita a propósito ha comenzado usted, que es Bogotá, mi ciudad, mi casa. Entiendo que es de largo aliento y ¿en qué consiste? Pues mire, Gerardo, lo que yo quiero decir es que yo entiendo que la ciudadanía está frustrada por muchas cosas que ocurren en Bogotá. Y tienen razón de estar frustradas y estar bravos y pedir cambios, y estamos trabajando para lograr esos cambios. Ahora bien,
uno de los problemas que tenemos es que olvidamos o dejamos a un lado el sentimiento de pertenencia con esta ciudad. Y para cualquier problema que tengamos en la ciudad, tenemos una responsabilidad como autoridad, pero también necesitamos de la colaboración ciudadana. Para poder despertar eso, creemos que hay que recordar que esta ciudad, a pesar de las dificultades, también es una ciudad de oportunidades, de cosas positivas. Por eso le decimos la casa. La casa de uno tiene goteras, a veces falla el inodoro, a veces se va la luz, a veces tiene problemas de seguridad, la reja, la puerta, la chapa. Pero es nuestra casa, es donde más seguros nos sentimos, donde más contentos hemos estado, donde tenemos recuerdos especiales. Entonces, reconozcamos eso positivo de nuestra casa, que es Bogotá, y a partir de eso comprometámonos con ayudar, con apoyar, con un espíritu colaborativo en temas como, por ejemplo, con el manejo de residuos, que lo hablamos hace un rato. Y lo aprovecho para conectar dos cosas. Hemos sacado 55.000 toneladas de residuos de los sumideros, del alcantarillado, de los canales de Bogotá, que no deberían estar allí, que afectan y ponen en riesgo a la ciudadanía en el marco de lo que viene, que es fenómeno de la Niña. Entonces, aprovecho para decirlo, necesitamos un espíritu colaborativo en la movilidad, no parqueando donde se les da la gana, sino colaborando, ayudándonos para que la ciudad se siga moviendo. La gente que dice, no, espéreme 5 minuticos que yo ya me muevo, eso afecta de manera significativa la movilidad en el sector. Comportémonos distinto, colaboremos, entendamos que todos somos responsables de que los problemas se resuelvan. Una responsabilidad principal nuestra, pero con la ayuda de la ciudadanía. Esa campaña busca reconocer lo positivo y a partir de ahí empezar a ayudar todos a resolver los problemas de Bogotá. Señor alcalde, pues que así sea, nosotros los bogotanos lo sentimos, una ciudad en obra con más de 500 frentes, pues dificulta, pero todo eso si todos ponemos un poquito, que así sea y que Bogotá, mi ciudad, mi casa, llegue a buen término. Muchas gracias por estar en entrevista CMI, alcalde. Muchas gracias a usted y a todo el equipo de CMI. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí con las noticias de Colombia y del mundo en Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Tensión en Venezuela a 48 horas de las elecciones presidenciales. Cruce de denuncias entre el gobierno de Venezuela y la oposición por posible fraude. Venezuela impide viaje de expresidentes que pretendían acompañar proceso electoral. Venezuela expulsa a la senadora Angélica Lozano. Proceso con el ELN en crisis. Gobierno lanza ultimátum a esa agrupación. Nueva jornada de disturbios en la Universidad Nacional. Colapsa Transmilenio. Así entrenan las disidencias los ataques con drones al ejército. Van 50 acciones este año. Renuncia director de inteligencia Carlos Ramón González, vinculado a escándalo a gestión de riesgo. Fiscal ofrece garantías a todos los vinculados a escándalo de corrupción en unidad de riesgo. Emergencias por fuertes lluvias en Bucaramanga. Ministerio de la Igualdad objeta proyecto para madres gestantes. Solo 1,5 millones de colombianos pertenece a la clase alta, revela el DANE. Alerta por estafas con las llamadas monedas virtuales. Y en deportes, lo mejor en imágenes de la fastuosa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. La delegación de Colombia tendrá competencia en 6 disciplinas este fin de semana. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Aumenta la tensión en Venezuela a pocas horas de las elecciones presidenciales. Denuncias de fraude de ambas corrientes políticas, deportaciones de congresistas de Chile, Argentina, España y Colombia y bloqueos de vuelos de veedores internacionales, entre ellos varios expresidentes latinoamericanos, marcaron la jornada de hoy. El presidente Nicolás Maduro amenazó con puño de hierro a los traidores, mientras que el opositor Edmundo López prometió una victoria aplastante. Inicia el conteo regresivo para las elecciones presidenciales en Venezuela, donde según encuestas el opositor Edmundo González Urrutia cuenta con una intención de voto del 59,1% contra el 24,6% del actual presidente Nicolás Maduro, que busca la reelección este domingo, lo que demuestra que los venezolanos buscan un cambio contundente para el país, tras más de 25 años de liderazgo del chavismo que ha dejado a Venezuela con una economía paupérrima, por lo cual unos 7,7 millones de personas han dejado su país desde 2014 en una búsqueda de una mejor calidad de vida. Y era chavista, no jodas, pero me arrepiento. No jodas, me arrepiento porque no tengo futuro para mi nieto.
Entre tanto, como ya lo había anunciado el gobierno de Maduro, desde hoy las fronteras se cerraron. Esto con el fin de evitar que los venezolanos que viven en el extranjero que no pudieron inscribirse ingresen al país a votar. Por su parte, la oposición se pronunció tras las diversas irregularidades que tuvieron en la instalación de las mesas de votación. Voy a hablar de números para que entendamos la dimensión de lo que está ocurriendo. 30.026 mesas, menos del 1%, óigase bien, hubo menos del 1% de incidencias en estas mesas. ¿Esto qué implica? Reitero, que no ocurrió nada más, porque nuestros testigos estaban ahí. Esta incidencia llega después de que Maduro lanzó una nueva amenaza contra la oposición. ¡Habrá mano de hierro y justicia a los fascistas, violentos y guarimberos! El mandatario se medirá con el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en una votación que abre una encrucijada para parte significativa de la población, que se debate entre permanecer o irse del país, esto dependiendo del resultado de los comicios. En Panamá impidieron el despegue de un vuelo que transportaba a varios expresidentes que pretendían llegar a Venezuela para cumplir el papel de observadores de las elecciones. Dentro de los pasajeros se encontraba la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Desde Panamá se impidió despegar un vuelo con destino a Caracas en el que viajaban varios expresidentes que iban a Venezuela para participar como observadores electorales en los comicios del próximo domingo. Según la información que le ofrecieron, la orden de impedir el traslado del avión en el que iban varios líderes políticos fue dada por el gobierno venezolano, por lo que desde la Cancillería de Panamá se citó a la jefa de la delegación diplomática venezolana. La Cancillería de Panamá citó a la misión diplomática de Venezuela en Panamá para solicitar una explicación sobre el incidente. Estos expresidentes forman parte de un grupo llamado Libertad y Democracia, formado por funcionarios y exfuncionarios de República Dominicana, España, Paraguay, Bolivia, México y Colombia, por lo que luego de bajarse del avión, los exfuncionarios dieron algunas declaraciones. Tenemos que tener miedo de lo que le pase a América Latina el día de mañana si se sigue consolidando esa dictadura en Venezuela. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro también decidió impedir el ingreso de la delegación de parlamentarios del Partido Popular Español que alcanzó a aterrizar en el aeropuerto de Caracas. El régimen de Maduro tiene miedo. Eso le dijo a Noticentro 1 CMI la senadora Angélica Lozano a su regreso a Bogotá esta noche, luego de ser deportada de Venezuela, en donde le impidieron su ingreso. Su esposa, Claudia López, fue deportada horas después. Nunca había vivido esto. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas, en Maiquetía. Expulsan a 2 mujeres ecuatorianas, a otros 2 jóvenes colombianos. No nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron. De esta forma, la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, informó sobre su deportación desde Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no le permitió el ingreso. A su llegada a Bogotá, en un vuelo de LATAM, habló con Noticentro 1 CMI sobre la explicación que ella le da a su deportación. Para mí es un chasco, pero lo que importa es el pueblo de Venezuela, que ha padecido 25 años de un régimen dictatorial. Maduro sabe que va a perder. Fue muy duro, Gerardo, ver al avión al aterrizar, los venezolanos aplaudían y gritaban libertad por Venezuela, todo. Van con el corazón en la mano a votar los venezolanos. Es inocultable que tienen la mayoría los opositores, los ciudadanos quieren libertad, la victoria se siente y Maduro tiene miedo y entonces ahora le causa incomodidad que unas señoras, unos muchachos vayan a Venezuela, a los partidarios, simpatizantes y afines al régimen, a ellos sí los dejan entrar. Se refiere la senadora Angélica Lozano a 2 colegas suyas del pacto histórico. Iván Clara López y Gloria Flores. ¿Y ellas sí pudieron entrar? Ellas sí pudieron entrar. Y en ese evitar que haya voces críticas a su régimen, siguen siendo deportados dirigentes de centro y de derecha del continente. Esta noche, la esposa de la senadora Angélica Lozano y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, lo reveló por medio de sus redes sociales. También fue deportada. Ya se encontraba en Caracas. El país va a volver a ser libre. Así estarán de aculillados que nos sacan deportados. Este régimen se va a acabar el domingo. Dice la senadora Lozano que los maltratos verbales a los que fue sometida son menores en relación con lo que ha tenido que soportar el pueblo venezolano.
Tanto en norte de Santander como en Arauca está cerrada la frontera con Venezuela. Las autoridades del vecino país adoptaron la medida que se extenderá hasta que culminen las elecciones el próximo domingo. Venezuela cerró hoy el ingreso a su territorio fronterizo con Colombia, sin vallas, tanquetas y con pocos efectivos de la Guardia Nacional, con motivo de la contienda electoral de este domingo. Inclusive se habilitó un canal humanitario para permitir el paso de enfermos de lado y lado, mientras del sector colombiano se hizo mayor despliegue de policía y no se permitió el paso de los venezolanos que aprovecharon para protestar por la medida. Señores, nosotros necesitamos pasar porque queremos votar para sacar al señor Maduro. ¿Por qué? Porque es un mal presidente, porque nos llevó a la desgracia de tener que nuestra familia estar por fuera de todo el mundo, aquí mismo. ¿Cuántas familias no hay aquí en Colombia venezolanas? Más de 3 millones de venezolanos, los que podemos llegar y pasar para votar, para defender nuestro voto. Entonces no nos dejan pasar. ¿Qué le pasa a Petro? Las autoridades colombianas están preparadas con toda la logística en la eventualidad que se presente una masiva salida de venezolanos hacia nuestro país este lunes. El pase por el puente internacional José Antonio Páez solo se permite para aquellos que deban cruzar la frontera por algún tema médico. Los pacientes que desde Venezuela pasan a Arauca para diálisis lograron cruzar al país vecino. Vine a Arauca porque tengo un hermano que se hace tratamiento de hemodiálisis acá y nos dejaron pasar solamente paso peatonal. El cierre que se dio desde la medianoche del jueves tomó por sorpresa a ciudadanos venezolanos que viven en Arauca y que planeaban participar de las elecciones. Por ahora se mantiene el control en el río y sobre el puente con presencia permanente de la Guardia Venezolana. Gremios empresariales están a la expectativa del rumbo que puedan tomar las relaciones comerciales con Venezuela después de las elecciones del domingo. La vicepresidenta de ACOPI, María Alejandra Osorio, pidió al gobierno que fortalezca el comercio independientemente del resultado en las urnas. La directora de ACOPI, María Alejandra Osorio, manifestó que gane quien gane las elecciones en Venezuela, desde Colombia se debe fortalecer la relación comercial con el vecino país. Es un momento propicio, independiente de los resultados electorales, para repotencializar y relanzar esa estrategia comercial para fomentar un mayor nivel de comercio con Venezuela. Entre enero y mayo, Colombia le vendió $343 millones a Venezuela, un incremento del 39% con respecto al año anterior. El resultado electoral del domingo debería potenciar esa relación comercial, según ACOPI. De hecho, uno de los renglones que más fuerza tiene a la hora de las exportaciones de Colombia a Venezuela son toda la línea de productos alimenticios. En los últimos 3 años se duplicaron las exportaciones al vecino país, pasando de $331 millones a $673 millones al año. Duro cruce de comunicados entre las delegaciones de paz del gobierno y el ELN que ponen en duda la continuidad de la mesa y la prórroga del cese el fuego que termina el próximo 3 de agosto. El ELN acusa al gobierno de falta de seriedad y de incumplimiento y por su parte el gobierno conminó al ELN a que diga de una vez si quiere o no la paz. Buenos días. En este comunicado firmado por el Comando Central del ELN se cuestiona la seriedad y la falta de voluntad del gobierno del presidente Petro para cumplir lo acordado en la mesa. ¿Qué garantía de seriedad merece un gobierno que no cumple lo que acuerda? ¿Qué sentido tiene que desde el gobierno llamen al ELN a firmar nuevos acuerdos si no cumplen los anteriores? El ELN dice que la mesa ha sido blanco constante de ataques, especialmente desde el inicio del cese bilateral del fuego, como el hecho que siguen calificando como acto de infiltración para separar al Frente Comunero del Sur de sus estructuras e iniciar un proceso de conversaciones. Con numerosos actos de guerra persiguen las fuerzas militares hundir este proceso de paz, con lo que demuestran que continúan con el objetivo de perseguir y eliminar al ELN, dando al traste con la voluntad de paz y solución política del conflicto en que se funda esta mesa de conversaciones. La delegación del gobierno respondió en un tono fuerte a las acusaciones del ELN. El ELN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz, o si por el contrario concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar. El gobierno insiste en que con paciencia ha solicitado varias veces al ELN sentarse a resolver los asuntos que han creado la crisis de la mesa y responde duramente al comunicado de los helenos.
La dirección del ELN se pregunta si vale la pena seguir adelante construyendo acuerdos con este gobierno. Es su decisión, pero llegó el momento en que el ELN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz, si quiere o no descongelar los trabajos de la mesa de diálogos, si quiere o no renovar el cese al fuego con su mecanismo de monitoreo y verificación en función de la paz con transformaciones. Para el gobierno es claro que para hacer la paz se necesitan dos, y dice que ha cumplido y espera que el ELN haga lo propio. Entre tanto, la Iglesia Católica, que actúa como acompañante en los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN, hizo un llamado a las partes para mantener las conversaciones pese a la crisis y pidió prorrogar el cese al fuego bilateral que vence el próximo 3 de agosto. Desde la Iglesia Católica, acompañante del proceso, se llama a la continuidad de las conversaciones. Se ha avanzado como nunca con el ELN, nunca un cese al fuego tan extenso, nunca se había firmado un punto de la agenda, se acaba de firmar el punto 1 de la agenda, nunca se habían tomado medidas humanitarias como las que se han adoptado en este proceso. La Iglesia pide prorrogar el cese del fuego que vence el próximo 3 de agosto. Se vence el cese al fuego dentro de poco tiempo. En una semana se vence el cese al fuego y para eso hay mucha expectativa de las comunidades de que se le dé continuidad a ese cese al fuego y que se amplíe, se haga más robusto las medidas que lo rodean y que lo aseguran. Sin embargo, para los observadores este será el punto más crítico de lo que se viene y que puede determinar si se mantiene la mesa o sigue congelada indefinidamente. En Bogotá, más de 95.000 usuarios de Transmilenio se vieron afectados por la manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional. El tráfico por una amplia zona del occidente de la capital colapsó. Desde las 3 de la tarde de este viernes, cientos de estudiantes salieron a bloquear la calle 26, obligando al cierre total de las calzadas de tráfico mixto y al cese de la operación de Transmilenio por esa troncal. Situación que provocó que más de 95.000 personas, según informó Transmilenio, tuvieran que caminar a sus destinos. Ya lo pusieron de costumbre y la verdad pues perjudican a mucha gente, mano. Yo que vengo aquí pues me toca hasta la Caracas, pero la gente que viene del aeropuerto y toda esa vaina. Los manifestantes protestaban por los hechos del jueves, en los que uniformados de la policía accionaron sus armas luego de ser atacados violentamente por encapuchados. Los dos policías se recuperan de las heridas causadas por los artefactos explosivos. ¡Pélelo, pélelo! Los capuchos tienen su accionar violento, ¿no? Pero a pesar de eso, sigue estando dentro de la protesta social. Después de más de 3 horas de bloqueo, la fuerza pública intervino para restablecer las condiciones de movilidad, lo que generó violentos enfrentamientos. Por más de 2 horas, policía y manifestantes intercambiaron proyectiles entre bombas incendiarias caseras que salían del claustro y gases lacrimógenos y aturdidoras que disparaban los uniformados. Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, rechazó el uso de armas por parte de la policía en medio de manifestaciones de la Universidad Nacional. Luego de los disturbios presentados en la Universidad Nacional, el ministro de Educación se pronunció. Inadmisible. Desde el Ministerio de Educación rechazamos tajantemente el uso de armas de fuego contra la movilización estudiantil. Instamos a las autoridades locales a priorizar el diálogo y las acciones de paz. La vida es sagrada. El rechazo se da luego de que un integrante de la policía sacara su arma de dotación y empezara a disparar contra encapuchados que amenazaban a un funcionario de Transmilenio. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el general Eric Rodríguez, jefe del ejército en el departamento del Cauca, reveló que ya son 50 los ataques con drones en contra de la fuerza pública. El corregimiento de Argelia sigue invadido por disidencias de las FARC. Múltiples ataques con drones adaptados con explosivos por parte de las disidencias FARC dejan a al menos 18 soldados heridos en el Cauca. Estos 50 ataques que menciono son los ataques que han realizado en contra de la fuerza pública. Ellos han realizado otros ataques que han afectado a la población civil. En videos conocidos por CMI quedó en evidencia cómo entrenan los guerrilleros en el casco urbano del corregimiento del Plateado en Argelia, donde no hay presencia de la fuerza pública. No tenemos presencia de la fuerza pública en el casco urbano del Plateado. Ese corregimiento tenemos tropa aproximadamente a 1 kilómetro de distancia del casco urbano.
y ellos están ahí metidos entre la población. Han construido trincheras, desde ahí están operando los drones. Ante la situación, desde el ejército se afirma que continuarán los bombardeos. Se han realizado 4 bombardeos, vamos a seguir haciéndolos. Solo un camino les queda a las disidencias de las FARC, dice el general. A los menores de edad, a los guerrilleros que cumplen las órdenes de estos cabecillas, de estos bandidos, y es que tomen una decisión valerosa y valiosa para su vida y para el pueblo colombiano. Tomen la decisión de entregarse. Le comenté que a la fecha llevamos una cifra de 72 sometidos a la justicia. En esta región del suroccidente del país han sido incautadas 3 toneladas de cocaína y se han realizado 5 operaciones contra minería ilegal. La población de Arauca vive entre el miedo y la incertidumbre por el incremento de delitos que están cometiendo los grupos armados ilegales en la disputa por las economías ilegales. Así lo denunció el obispo de Arauca, el monseñor Jaime Cristóbal Abril. Preocupado por la situación que vive el departamento de Arauca, el obispo de esa jurisdicción, de esa diócesis, manifestó un llamado a los grupos armados ilegales a que respeten a la población civil, que es víctima del conflicto armado interno. Los asesinatos selectivos, las amenazas y extorsiones, los secuestros, retenciones y desapariciones, los confinamientos y las restricciones en la movilidad, especialmente en sectores rurales, los desplazamientos de personas y familias enteras, el reclutamiento de menores de edad, el miedo y la zozobra, en lugar de disminuir, han ido creciendo en los últimos tiempos. De los 8 municipios que tiene el departamento de Arauca, el obispo llamó la atención sobre lo que está ocurriendo en 3 de ellos. Tetame, Arauquita y Puerto Rondón. Territorios en los que están veredas como las de Siberia, Lejanías, Normandía, El Progreso, La Esmeralda, entre otras. Sabemos del desplazamiento desde el día domingo 21 de julio de más de 20 familias al casco urbano de Puerto Rondón. Aproximadamente 62 personas, entre ellas cerca de 39 adultos y 23 niños. Ante la crítica situación humanitaria de la población de Arauca, el obispo llama la atención del gobierno nacional para que llegue con inversión y asistencia social. Tras ser señalado como el articulador en el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Ramón González, el director nacional de inteligencia, presentó renuncia irrevocable. El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia. Tras conocerse los nuevos detalles en el escándalo de corrupción, Carlos Ramón González decidió dar un paso al costado. Mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación. He considerado separarme del cargo para tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública. Por su parte, el presidente Petro aceptó la renuncia. Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo. Carlos Ramón González aseguró que limpiará su nombre. A partir de hoy me pondré en contacto con la Fiscalía General de la Nación y con mi equipo de abogados. Estoy presto a acatar, en el momento que se requiera, el llamado de la justicia para dar todas las explicaciones del caso y preservar mi buen nombre. El presidente Petro aseguró que el actual cargo de González como responsable de la inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial. La Procuraduría abrió indagaciones al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por sus presuntos vínculos con el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta participación en los hechos de corrupción de la Unidad del Riesgo. También informó la Procuraduría que por estos mismos hechos vinculó al expediente al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a los congresistas Julio Elías Chagüí, Karen Astrid Manrique, Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, Germán Rogelio Rosso y Guadid Mansur. Según la Procuraduría, se les vincula por una posible estrategia corrupta que habría facilitado la entrega de contratos a cambio de votos para favorecer proyectos de ley en el Congreso. La Procuraduría anunció que vinculó a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, a la indagación previa que ya existe contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, por supuestamente recibir dinero proveniente de un contrato suscrito con la Unidad de Riesgo para la compra de 60 carrotanques de agua para La Guajira.
La bancada de Cambio Radical pidió al presidente Gustavo Petro que solicite la renuncia del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla tras su mención en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Ante el escándalo que se ha suscitado en el país de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, la bancada del Partido Cambio Radical hizo un enérgico llamado al presidente Gustavo Petro. El pasado 20 de julio, en mi discurso de oposición, le reconocí al presidente Petro haberle pedido perdón al país por tan bochornoso escándalo. Pero ese perdón debe ir acompañado de responsabilidad política. Tanto el ministro de Hacienda como los otros funcionarios implicados deben renunciar. La bancada de Cambio Radical se reunió en Santa Marta, donde además trazaron las líneas de oposición para este nuevo periodo. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que dará garantías en las investigaciones a altos funcionarios del gobierno presuntamente vinculados en el caso de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. La fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que el grupo de fiscalía encargado del caso de corrupción de la Unidad de Riesgo está dispuesto a escuchar bajo una eventual declaración o interrogatorio al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y a los otros salpicados a propósito del escándalo de corrupción de la unidad. Al ministro y a todos los involucrados, transmitirles la tranquilidad de que ellos tienen garantías, las garantías que la ley les otorgan para que se defiendan, para solicitar que se practique un interrogatorio. La fiscal dijo que el grupo de fiscales avanza en la práctica de pruebas. En medio de esa audiencia de imputación de cargos a Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la unidad, la fiscalía dijo que supuestamente se entregaron 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, bajo la orden del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. Esta mañana la senadora Paloma Valencia entregó su testimonio en la Corte Suprema de Justicia en medio de este escándalo de corrupción, en el caso que se le adelanta al expresidente del Senado, Iván Name. Desde Cartagena, el exfiscal Francisco Barbosa cuestionó el robo de los dineros de la Unidad de Gestión del Riesgo y criticó al gobierno por proponer una nueva reforma tributaria en medio de los escándalos de corrupción. Tras su reaparición luego de dejar la dirección de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa habló sobre el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Nos enfrentamos a que se diga ayer por parte de una fiscal que hay un aparato criminal que desviaba recursos desde las altas esferas del Estado, lo cual a mí me parece dramático porque este es el episodio de corrupción más grave que se ha producido en Colombia en los últimos años. Advirtió que en un mes el gobierno presentará una nueva reforma tributaria para recuperar el dinero robado. Es muy lamentable que esa plata, para que la gente que nos vea, era una plata para los niños pobres, era una plata del agua de La Guajira, era una plata para los indígenas, era una plata para las negritudes, era una plata para los viejos, las viejas de este país que no tienen la capacidad para tener una pensión. Y la respuesta que nos van a dar dentro de un mes es que van a presentar una reforma tributaria para volver a pedir plata, me imagino, que recuperar lo que se robaron en corrupción también. Es decir, el colombiano promedio está pagando un impuesto que posteriormente se le está evaporando en corrupción a la gente. Finalmente, Barbosa, quien participó en el Congreso Ideológico del Partido Conservador en Cartagena, añadió que es muy prematuro hablar sobre su participación en una candidatura a la presidencia y que está enfocado en otros temas. El presidente Gustavo Petro se refirió de nuevo al escándalo en la Unidad de Gestión del Riesgo. Hizo un llamado a la Fiscalía para que avance en otros temas que, según el presidente Petro, son más graves. Para el presidente Petro, el cálculo que hace la Fiscalía en el dinero perdido por corrupción es débil y eleva una alerta a las autoridades. El presidente reiteró el llamado para impartir justicia, en este caso que cada día involucran a más de sus funcionarios. Considera que la corrupción fue solo por el contrato de carrotanques. Las evidencias que entregamos a la Fiscalía es que fue peor la corrupción en el contrato de Carigato. Entre más débil la exigencia a los bandidos, más buscarán acusar gente inocente y porque entre más se ubique la cifra exacta del robo, más dirán la verdad. El presidente Gustavo Petro agregó que los colombianos no solo quieren ver a los culpables en la cárcel, sino que también devuelvan el dinero. En Bucaramanga y su área metropolitana se registraron graves emergencias tras las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas.
Más de 30 emergencias tuvieron que atender los organismos de socorro esta tarde en Bucaramanga y su área metropolitana tras la fuerte tormenta con descargas eléctricas que colapsó la malla vial, generó inundaciones en calles, barrios y centros comerciales. Se presentan tormentas eléctricas, colapsa el alcantarillado de la vía Palenque al Café Madrid, la vía Bucaramanga-Girón y anillo vial, caída de rocas. Sector La Rosita, calle 45 con avenida González Valencia, colapsa también el alcantarillado. Fue muy fuerte la verdad, la lluvia estuvo con mucha brisa y nos trajo lo que fue basura, nos hizo tapar el alcantarillado de acá dentro del negocio y nos inundó el negocio. La emergencia generó el cierre temporal del aeropuerto Palo Negro que sirve a Bucaramanga. No hay reporte de lesionados. A esta hora se registra congestión vial en las principales vías del área metropolitana, pues las lluvias continúan. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llamó la atención por las millonarias pérdidas que el racionamiento de agua le está dejando a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Es básicamente tener una empresa diciendo no consuman el producto que yo vendo, no lo consuman. Básicamente es lo que está pasando. ¿Y por qué? Por responsabilidad, porque tenemos que avanzar en un menor consumo. El recaudo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá está bajando considerablemente debido a la medida de racionamiento que se adoptó en la ciudad desde el pasado 11 de abril. Todavía no tenemos la cifra, pero es una cifra importante de los ingresos que se van a afectar del acueducto. Por eso yo a veces veo críticas en redes sociales donde la gente le dice a uno: ¿por qué mantienen el racionamiento? Es como un negocio lo que están haciendo. ¿Cuál negocio? Al contrario, lo que se está afectando es los recursos que va a tener la empresa de acueducto. Buscando prevenir que los futuros proyectos y la operación de esta importante empresa para la administración distrital se afecten de manera considerable, ya se trabaja en posibles soluciones. Tendremos que ser mucho más eficientes y tomar medidas, por ejemplo, de reducción de pérdidas más efectivas, trabajar en reducción de consumo, insisto, y en inversiones que nos permitan garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo para Bogotá. La evaluación final la podrá realizar el acueducto dependiendo de cuánto tiempo más tenga que persistir la medida de racionamiento. Por lo pronto el consumo de agua en Bogotá se disparó y no se descarta tener que volver a la restricción inicial cada 9 días. La vicepresidenta Francia Márquez explicó las razones que llevaron al gobierno a objetar la ley Mamá Cuentas Conmigo, que entrega beneficios a madres lactantes. El proyecto de origen parlamentario busca entregar un kit de artículos esenciales a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema. Tras un exitoso paso por el Congreso, recibió una objeción por parte del Gobierno Nacional, pues aseguran que el articulado debe incluir a los hombres trans y a las personas binarias. Debe cumplir con las obligaciones internacionales e interamericanas en materia de derechos de la población de orientación sexual e identidad de género diversa. Para el Ministerio de la Igualdad es una omisión legislativa que no afectará al proyecto. Pero a decirle a todas las madres de Colombia que este gobierno, el cambio, está pensando en ellas y el cambio es con ustedes. La vicepresidenta aseguró que está comprometida con las mujeres en el país. Se espera que una vez revisada y corregida la objeción, el presidente Petro sancione la ley que beneficia a las mujeres embarazadas más vulnerables del país. Acciones conjuntas para prevenir y combatir el aumento de la trata de personas trazaron los gobiernos de Colombia, Brasil y Perú en la cumbre tripartita que realizaron en el Amazonas. Durante 2 días sesionó en Leticias una mesa tripartita de los gobiernos de Colombia, Perú y Brasil para definir una ruta de hoja que permita combatir la trata de personas. Hemos visto que para el año 2024 en nuestro país tenemos reportadas 191 víctimas a través de nuestro COAT, que es nuestro centro de regulación donde recogemos la información de las víctimas. Adicionalmente, también nos han reportado que tenemos 42 víctimas entre Brasil y Perú, donde 40 víctimas son mujeres y 2 hombres. El delito de trata de personas incluye varios asteriscos, como por ejemplo la explotación sexual, la mendicidad y la esclavitud como servidumbre o servicio doméstico obligado. Tenemos nosotros que unir nuestros esfuerzos de los 3 países hermanos para poder con nuestra fuerza pública y con nuestras instituciones nacionales eliminar, buscar la erradicación de la trata de personas, que es un delito terrible para nuestros conciudadanos, para nuestra gente, para nuestros paisanos. En Colombia, quien lidera la lucha contra este flagelo es el Ministerio del Interior. Iniciaron nuevamente las excavaciones en la escombrera de Medellín para buscar restos de personas desaparecidas. Así reinició hoy la excavación que por 20 años clamaron decenas de familias en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Ese proceso implica un trabajo en promedio de 8 a 9 meses.
se van a remover 35.000 metros cúbicos, vamos a mover una gran parte de la montaña, buscando a las víctimas de desaparición que posiblemente estén inhumadas en esta zona. Luz Helena volvió al lugar que por 2 décadas recorrió para intentar encontrar respuestas sobre el paradero de su esposo, Luis Javier Laverde. Lo desaparecieron acá en la Comuna 13, en San Juan con la 80 lo bajaron del colectivo y ahí lo montaron en otro carro gris entre policía y paramilitares. Las medidas incluyen la orden de suspensión de trabajos de la empresa que administra el predio y la instalación de una placa en homenaje a los desaparecidos. Congresistas del Pacto Histórico tienen ya un acuerdo mayoritario para conformar un partido unitario de cara a las próximas elecciones. El Pacto Histórico, movimiento de gobierno, analiza las alternativas jurídicas para impulsar un partido unitario de cara a las próximas elecciones. Hacer un próximo encuentro de los partidos del Pacto Histórico, de los congresistas, para seguir concretando la idea de llegar a las elecciones del 26 con un partido unitario. Esto es un proceso que va a tomar mucho tiempo, discusión en los territorios, pero creemos que la unidad es un imperativo para avanzar en la continuidad del gobierno. Los congresistas se reunieron esta semana para analizar la situación jurídica y política, dado que no podrían presentarse como una coalición en las próximas elecciones. Cada partido, según sus estatutos, según su autonomía, deberán abordar esa discusión. Hay un buen ambiente, pero los términos están corriendo porque se tienen que tomar decisiones antes de noviembre de este año, donde comienzan algunas inhabilidades para los candidatos a Congreso. En la reunión también se habló sobre la importancia de impulsar las reformas del gobierno en esta legislatura. El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández y su esposa se enfrentan a un juicio por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. La Fiscalía acusó formalmente al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández y a su esposa Socorro Oliveros, quien como gerente de la campaña presidencial de él habría permitido el ingreso irregular de 127 millones de pesos. Ante un juez, la Fiscalía les imputó el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. La investigación dice que Socorro, como gerente de la campaña de su esposo, permitió que Rodolfo Hernández realizara aportes en dinero a su propia campaña, a pesar de haber sido acusado penalmente en mayo de 2021. Estos hechos ocurrieron de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el 2022. Por no acatar una orden emitida por un juez hace 11 años, el actual alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, paga 3 días de arresto en su vivienda. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, desde hoy se encuentra cumpliendo una orden de arresto por 3 días por incumplir la orden judicial de desalojar a familias invasoras de Sabanas 1, un extenso predio del municipio. El mandatario indicó que no comparte la sentencia porque fue emitida hace 11 años y calificó como una masacre tener que desalojar a las más de 30.000 personas que ocupan estos terrenos. Estamos pidiéndole ayuda al gobierno nacional porque la misma sentencia nos pide que garanticemos la vivienda, el tema de albergues para esas personas que están ahí. El alcalde sostuvo que se encuentra analizando la situación con sus abogados y que se trata de un asunto en el que deben intervenir entidades del gobierno nacional. El alcalde de Valledupar asegura que insistirá en la reglamentación de la Ley 2044 de 2000 que dicta el saneamiento de predios ocupados por asentamientos ilegales. El Congreso estudiará un proyecto de ley que busca que se cree una licencia remunerada para los trabajadores que reporten la muerte de una mascota. El Congreso analizará un proyecto de ley que busca que la muerte de una mascota pueda considerarse como una situación para otorgar 3 días de duelo. El proyecto es una iniciativa que permita obviamente que esas personas puedan asumir este duelo y las empresas puedan dar el permiso para asumir algo tan doloroso como la pérdida de un animal de compañía. El empleado solo podría solicitar dicha licencia remunerada 2 veces al año. La idea es que sean 3 días remunerados, una licencia remunerada, que sea obviamente reconocidos estos animales como parte de nuestro núcleo principalmente y obviamente que puedan muchos de ellos asimilar. Sabemos que muchos de estos animales de compañía se convierten también en un apoyo emocional. El proyecto iniciará su trámite esta legislatura. Solo 1.5 millones de colombianos pertenecen a la clase alta, según el DANI. Aunque disminuyó la pobreza monetaria, la población vulnerable aumentó en el último año.
El informe del DANE revela que la población pobre del país corresponde al 33%, la vulnerable al 31.5%, clase media 32.4% y la clase alta 3.1%. Lo que significa que en Colombia hay 16.708.000 personas pobres, 15.923.000 vulnerables, 16.370.000 colombianos pertenecen a la clase media y solo 1.566.000 están en clase alta. Según la clasificación, la población vulnerable tiene ingresos menores a los 853.608 pesos. La clase media tiene ingresos entre 853.608 pesos y 4.596.352 pesos. Y la clase alta superior a 4.596.352 pesos al mes. El presidente de la Confederación Nacional de Micronegocios y Economía Popular, Antonio Osorio, reportó que 5,4 millones de pequeños comercios están en la informalidad. De acuerdo con las cifras de la agremiación, el 84,3% del sector está en la informalidad. Esto representa que de 6.4 millones de pequeños comercios, al menos 5.4 millones están en esa condición, lo que limita el acceso al crédito, el uso de herramientas digitales y mejores condiciones de operación. Por los impuestos, por todo el tema fiscal y de requerimientos que pone el país. Entonces ahí es donde pone el problema, empieza a tener para los pequeños y para los micronegocios que tanta formalidad no le permite. La tendencia es creciente ya que las condiciones de la economía obligan al llamado rebusque. Cuando empieza a haber tanto problema económico, las empresas prefieren desformalizarse. Entonces ahí es donde viene el problema. Prefiero más bien acabar mi negocio y irme, en vez de tener mi negocio, digamos, de asesoría, entonces más bien me voy como consultor. Se espera que los programas del gobierno sobre la economía popular sean de mayor alcance. La Superintendencia Financiera alertó sobre estafas que se vienen presentando con supuestas inversiones en criptomonedas o monedas virtuales. La superintendente delegada para el consumidor financiero, María Fernanda Tenjo, alertó sobre la aparición de falsos certificados autorizando supuestos negocios con criptoactivos. Es importante tener en cuenta que la Superintendencia Financiera no expide ese tipo de certificados, ni tampoco vigila, supervisa, regula ni avala las plataformas de comercialización de criptoactivos. Recomendó prudencia con las llamadas criptomonedas. En algunas ocasiones excede el apetito de riesgo de algunas personas y no cuentan con una garantía ni una cobertura para ellas. ¿Por qué son tan volátiles las criptomonedas? Son volátiles porque existe mucha especulación sobre el mercado que afecta su precio. Ante los recientes casos detectados, la Superintendencia Financiera hizo un llamado al público en general para que denuncie los esquemas defraudatorios a través de criptomonedas. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Rafael Hernández, afirmó que el gobierno mostró interés en revivir el incentivo de almacenamiento del grano para la próxima cosecha. Después de la carta de los 19 comités arroceros al gobierno, este viernes se dio la primera conversación del sector con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, que mostró su interés de revivir el incentivo al almacenamiento de arroz en el país. Esta medida, que no se aplicó este año por decisión de la exministra Jennifer Mojica, busca la protección a los productores en la cosecha del segundo semestre, donde el precio podría caer por los excedentes de arroz en el mercado de 200.000 toneladas. Proteger al agricultor en que evitar una caída vertical en los precios por la sobreoferta temporal. El incentivo puede superar los 20.000 millones de pesos, valor que será evaluado después de la revisión que hará el gobierno al sector para determinar los niveles de producción con relación al área sembrada. Veo un interés, cosa que le agradezco a la nueva ministra de Agricultura, de reunirse con nosotros, de que discutamos de la situación y le busquemos salidas a esto, que desde hace mucho tiempo venimos buscándola. El gerente de Fedearroz sostuvo que mejoró en un 100% la interlocución con el gobierno tras la llegada de la nueva ministra. En Neiva se instaló el primer centro de industrialización del café que busca capacitar a los pequeños cafeteros en todo el proceso de producción del grano. Este viernes el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Babón, inauguró el primer centro de industrialización del café en Colombia, en la ciudad de Neiva. Es acompañar al caficultor a que transite la cadena de café, en la cadena de valor del café,
y genere mayor riqueza para la familia caficultora. Este centro de industrialización es el primero que vamos a hacer en Colombia. Hoy abre las puertas para que cualquier caficultor del departamento venga, traiga su carga de café y lo acompañemos en la transformación, que perfile su café aquí, que le diseñemos la curva de tueste, que le hagamos el proceso de tostión, se lo empaquemos, incluso que le acompañemos también a exportar su café. Más de 93.000 cafeteros del Huila serán beneficiados con la planta para mejorar la calidad de producción y exportación. Santiago Montenegro renunció a la presidencia de la Asociación de Fondos Privados de Pensiones y Cesantías Asofondos. El economista, que estuvo 18 años en ese cargo, dijo que su renuncia obedece a su interés en atender asuntos personales y académicos que había pospuesto. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,59% a 1.345 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 1,89% a 12.940 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 2,08% a 17.880 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,42% a 33.140 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.014 pesos con 56 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.870 pesos y la venden entre 1.920 pesos. Un euro cuesta 4.390 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 30 centavos. El azúcar se transó en 18,47 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76 con 44 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80 con 68 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.145 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.